Muy buenos días, alumnos. En esta oportunidad vamos a ver nosotros el tema de materia parte 2. Entonces, continuando con el estudio de la materia, hay que tener en cuenta que la materia es todo aquello que yo puedo tocar, sentir, palpar, que puedo ver, ¿no? Eso viene a ser materia, ¿ya? Las cosas que no son materia son, por ejemplo, los sentimientos, no son materia, ¿no? Entonces, lo que yo no sé, las imaginaciones, las ideas no son materia, los números no son materia, ¿ya? Pero escribir un número en el cuaderno es una materia, ¿no? El lápiz es una materia, el carbón con el cual yo escribo es una materia, ¿ya, chicos? Eso hay que tenerlo en cuenta. La materia es todo aquello que yo puedo tocar, sentir, palpar, oler, ver, que lo puedo detectar con mis 5 sentidos. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar con respecto a las propiedades y estados de la materia. Entonces, con respecto a las propiedades, veamos por aquí, propiedades de la materia, tenemos extensivas e intensivas. La clase pasada nosotros vimos también algunas propiedades, y eran propiedades generales y particulares, ¿no? Generales y particulares que tiene la materia. Pero vamos a hablar un poco con respecto a las propiedades extensivas. Entonces, las propiedades extensivas o intensivas de la materia van a depender de la cantidad de sustancias que hay en un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en las propiedades extensivas dice son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades lo van a cumplir toda materia, ¿ya? Veamos, no altera el contexto de la materia y también son aditivas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, la masa. Si yo le agrego 40 kilogramos de arroz a 30 kilogramos de arroz, estoy aumentando la masa, pero la sustancia no ha cambiado, la sustancia sigue siendo la misma, es arroz, ¿no? Es arroz. Entonces, no ha cambiado. Por más que yo le agregue más masa o le quite menos masa, entonces la sustancia no cambia, sigue siendo la misma, solamente que ha disminuido la cantidad de materia, ¿no? Entonces, depende de la cantidad de materia. ¿Ya, chicos? El peso igualmente, porque depende de la masa. Y la inercia igualmente, ¿no? A mayor peso, a mayor masa, presenta mayor inercia. A menor masa, a menor peso, presenta menor inercia, ¿no? La porosidad igualmente, todo cuerpo presenta porosidad. Si yo tengo un cuerpo mucho más grande, va a haber mayor porosidad. Si va a ser más pequeño, menor porosidad, ¿no? De esa manera, ¿ya? Y las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas intensivas van a ser particulares, o sea, van a ser para cada una de ellas. Por ejemplo, ¿no? La viscosidad. Si yo comparo la miel con el aceite o con el agua, vamos a ver que la miel presenta mayor viscosidad. Va a presentar mayor viscosidad. Y esa característica es exclusivamente de la miel. Ahora, si yo le quito una cierta cantidad de masa a la miel, ¿ustedes creen que la viscosidad baje? No va a bajar la viscosidad, más bien va a permanecer igual, ¿no? Tampoco va a aumentar. La viscosidad permanece igual. No quiere decir que porque yo disminuí la masa, también va a disminuir la viscosidad. No disminuye, permanece igual. En cambio, si yo disminuyo la masa a una cierta cantidad, la masa disminuye, el cuerpo también disminuye, pues, ¿no? Pero si yo disminuyo la viscosidad, recordar que cada cuerpo presenta un tipo de viscosidad. Por ejemplo, el agua y el alcohol. El agua tiene una densidad de 0,8 y el alcohol tiene una densidad de 1. Si yo disminuyo la densidad de 1 a 0,8, ya no es agua, es alcohol. Entonces, ahí me estoy dando cuenta de que son sustancias distintas. Son sustancias en las cuales yo no puedo disminuir su densidad porque cada uno de ellos presenta una densidad. Si yo le aumento la masa, ¿quiere decir que la densidad también va a aumentar? No. La densidad permanece igual, por mayor masa que tengas, igual permanece la densidad. No disminuye la densidad. Igualmente va a pasar con la dureza. Si yo le quito una cierta cantidad, no quiere decir que ese material es menos duro, ¿no? Igual sigue teniendo la misma dureza. Si a un trozo de madera le corto la mitad, ¿ustedes creen que la madera va a ser menos dura? No, sigue teniendo esa dureza. Por más que le haya cortado la mitad, sigue teniendo la misma dureza, ¿no? El punto de fusión. Por ejemplo,
para que un cuerpo pase de un estado a otro estado, como por ejemplo el punto de ebullición o punto de fusión, por ejemplo de sólido a líquido, el agua hierve a 100 grados centígrados para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le aumento un grado más, el agua, o si yo le disminuyo un grado más, ¿el agua dejará de hervir a esa temperatura? No. Si yo le aumento una cierta cantidad de agua, ¿va a dejar de hervir a esa temperatura? No. Igual va a tener que hervir a 100 grados porque ese es el punto de ebullición del agua, ¿no? De esa manera. ¿Ya, chicos? Listo. Son propiedades que no dependen de la cantidad de sustancias. Por más que tú le agregues sustancias o le disminuyas sustancias, igual permanece su propiedad. No va a variar. En cambio aquí sí varía, ¿no? Si yo le aumento la cantidad de una sustancia, aumento más masa, entonces va a haber mayor cantidad, ¿no? Si yo le aumento, igualmente va a haber mayor peso. Si yo le aumento la inercia, también va a haber mayor cantidad, ¿no? Va a presentar mayor inercia. Entonces, esto sí varía, en cambio acá no varía, ¿ya? Estado de la materia. Los estados de la materia son 3 estados muy definidos que nosotros lo podemos observar y que lo hemos estado estudiando, ¿muy bien? Pero vamos a estudiar un estado más, que viene a ser el 4.º estado de la materia, ¿no? Entonces, con respecto a los estados de la materia, vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el estado sólido son aquellos donde las partículas se encuentran compactadas, ¿no? Todas se encuentran unidas, compactadas, formando cristales. Comúnmente los sólidos vibran, no presentan movimiento, tienen un volumen definido, no lo puedes moldear, ya queda definido de esa manera, ¿no? Por ejemplo, esta pizarra es de esta forma, yo no lo puedo moldear, yo no lo puedo manipular para moverlo, para cambiarlo a triangular, para cambiarlo a circular, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene una forma definida, es un sólido, pero las partículas entre ellas se encuentran vibrando, ¿ya? Líquido. Los líquidos también igualmente, los líquidos tienen propiedades. Una de las propiedades de los líquidos, por ejemplo, puede ser la tensión superficial. Otra propiedad de los líquidos puede ser que los líquidos ocupan la forma del recipiente. Si el recipiente es esférico, tiene la forma esférica. Si el recipiente es cilíndrico, tiene la forma cilíndrica. Si el recipiente es una forma de una pirámide, tiene la forma piramidal, ¿no? Si es la forma de un cubo, tiene la forma de un cubo. Entonces, eso va a tener en cuenta que el líquido sí ocupa la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Los gases ocupan todo el recipiente. Por más que el recipiente sea enorme, igual el gas cuando se expande, se expande todo el recipiente. Son expandibles y son comprensibles, como también lo puedo comprimir en recipientes pequeños, ¿no? Por ejemplo, un gas que está vamos a suponer que un tanque, yo lo puedo colocar en un balón, en una esfera, ¿no? En un balón, una pelota de fútbol, ¿no? Lo puedo comprimir ahí. Entonces, todo ese gas se puede comprimir, como también se puede expandir, ¿no? Son propiedades de los gases. La energía que presenta es mayor, ¿no? Las partículas se encuentran en movimiento, ¿ya? Y por último tenemos el estado plasmático. El estado plasmático es el estado en el cual la materia se encuentra a altas temperaturas, como por ejemplo las estrellas, como por ejemplo el universo, los volcanes, se encuentran en estado plasmático porque se encuentran a altas temperaturas, ¿no? Se encuentran a altas temperaturas. Cambio de estado de la materia. Con respecto al estado de la materia, recuerden que todavía hay más estados, no solamente son ellos, también está el superfluidez, el estado de Bose-Einstein, el estado de conductividad. Entonces, hay muchos estados, chicos, hay muchos estados, pero por ahora solamente hay que estudiar unos 4, ya más adelante vamos a ir estudiando unos estados más, ¿ya? El cambio de estado de la materia. Entonces, ¿a qué se refiere con el cambio de estado? El cambio de estado quiere decir que la materia va a cambiar de un estado sólido a un estado líquido, o de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, toda sustancia, toda materia hace eso. Por más que sea un sólido, lo va a hacer también, ¿no? Por ejemplo, un metal, para yo pasarlo a estado líquido, lo tengo que llevar a altas temperaturas. Si yo lo llevo a altas temperaturas, este se convierte en líquido. Y si lo sigo llevando a altas temperaturas, inclusive puede evaporarse. ¿Por qué? Porque a altas temperaturas todos los cuerpos tienden a evaporarse. Igualmente va a pasar con un cuerpo. Si yo lo tengo a altas temperaturas, yo lo puedo enfriar. Si yo lo enfrío, esto se congela y comienza a formarse cristales, se cristaliza, ¿no? Entonces igualmente va a pasar, si yo lo enfrío, todo se va a cristalizar, ¿no? Inclusive el aire puede cristalizarse, chicos, entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces,
No solamente hay un solo estado, ¿no? Puede pasar de distinto estado. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un sólido que puede pasar a líquido. Y ese proceso que es para pasar se llama fusión. Y si yo quiero pasar de líquido a gas, se llama evaporación. Si yo quiero pasar de gas a líquido, condensación. Y si yo quiero pasar de líquido a sólido, solidificación. Pero también puedo hacer el proceso que es directo, ¿no? Que podría ser de sólido a gas, se llama sublimación. Y si yo quiero hacer el proceso contrario, se llama deposición o sublimación inversa. Sublimación inversa, ¿ya? Una pregunta con respecto a la evaporación. ¿Qué diferencia hay entre evaporación y ebullición? A veces muchas de esas preguntas nosotros nos confundimos y decimos, no, está en ebullición o está en evaporación. ¿Cuál sería la palabra correcta? La palabra correcta son las dos. Los dos son iguales, ¿no? Los dos tienen el mismo proceso, solo que varía es el tiempo en que demora el proceso. Por ejemplo, la evaporación demora más tiempo que la ebullición. La ebullición tarda, pero también llega a... la evaporación tarda, pero también llega. En cambio, la ebullición puede ser en segundos, en minutos, ¿no? Inclusive en horas. O sea, puede dar, la evaporación se puede dar en días, en meses, ¿no? En años inclusive se pueden evaporar. Por ejemplo, el agua del mar, ¿no? El agua del mar pasa por un proceso también. Cuando estudiamos el ciclo del agua, el agua del mar pasa por un proceso de evaporación, ¿no? Debido a los rayos solares, esto se evapora, se condensa y se precipita. Al precipitarse se forman las lluvias y esto genera los ríos y eso de nuevo vuelve al mar, ¿no? De esa manera. Entonces, cuando esto pasa o cuando esto ocurre, comúnmente la sal se queda en la tierra y lo que se eleva solamente es el agua, ¿no? El agua nada más se eleva y se forman los nevados, ¿no? Debido a justamente a las precipitaciones que hay, ¿no? Entonces todo eso es un proceso, chicos, todo eso es un proceso, ¿ya? Entonces, vamos a ver unos problemas referentes al tema de materia parte 2, ¿ya, chicos? Veamos a continuación.